Barrera. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, Lalo. Bueno, queremos charlar, conocer un poquito más del padre Gustavo, y más que del padre de Gustavo Barrera. Cuéntenos un poquito de su infancia, dónde nació, su familia. Mira, es una historia que tiene siempre con un tinte para mí de ser nómada. ¿Por qué nómada? A raíz de la realidad social de nuestros pueblos, especialmente de mi pueblo, que es un pueblo un poco más grande ahora que Rosario Frontera, pero no deja de ser un pueblo. Se llama Las Piedras, que me causó tanta alegría cuando estuve en Río Piedra, acá en Salta, en Río Piedra, y me di cuenta que la 9ª estrofa del himno nacional argentino dice ambas piedras. Y ambas piedras es una, el Río Piedra aquí en Salta, y el otro, Las Piedras, donde yo nací. Que hubo un combate por la independencia. Claro, el famoso combate libertador de José Gervasio Artigas. Por un lado, allá, y acá el Río Piedra, la otra batalla, que fueron decisivas a tal punto que en el himno son reflejadas, aunque sea al pasar en el himno nacional, pero figura. Seguramente en su escuela le hablaban de Artigas y de ese... Sí. José Gervasio Artigas, un caudillo al cual amo mucho porque podríamos decir que es aquel católico que fue ferviente católico hasta el final de su vida. Termina en el Paraguay, allá por la zona, si mal no recuerdo, de Yapeyú, con el negro Alsina. Me acuerdo, y él termina sus días bajo un árbol, así lo presenta, ¿no? La figura del caudillo enseñando catequesis a los niños, impartiendo la fe a los pibes. Así termina el caudillo. Por eso se lo muestra como el gran caudillo católico por excelencia, y que vivió también el tener que irse, ¿no? Entonces estamos teniendo dos elementos en común con Gustavo, que se tuvo que ir, y un poco caudillo. ¿Cómo eras de chico? Claro. ¿Eras líder o callado en los primeros años, primaria, secundaria? ¿Cómo era para usted? Mira, el tema de la primera época, uno aprende a compartir las luces y las sombras, ¿sí? Entonces yo nací, soy el único hijo de un matrimonio que al año y 9 meses, a los 2 años, se separaron. Así que fui de un hijo separado, criado en la casa de una abuela y un abuelo por parte de mi mamá y mi vieja. Entonces hasta los 5 años. Después mi mamá inicia un camino nuevo que es casarse, una pareja. Sigo siendo y seguí siendo siempre el único hijo, pero conociendo esta realidad, ¿no? de ser hijos que viven esta situación de ser separados. Por eso la importancia de que a veces las historias nos ayudan a comprender la misericordia de la gente, comprender que Dios siempre ama. Como usted dice, padre Gustavo, Dios siempre ama, aún en las circunstancias más difíciles. ¿Y qué pasó entonces? Mi madre y mi padre adoptivo tuvieron que emigrar a Buenos Aires. Yo tendría 11 años, terminé la educación básica, o la primaria, a 6º grado allá en el Uruguay, y después eso me llevó justamente a ir a Ciudad de Buenos Aires, seguir el camino de mi madre. Invitaba realmente a vivir. Por eso la importancia que tiene esto de comprender lo que significa dejar la tierra materna, la tierra donde su cultura, sus realidades, al cual siempre guardo un gran cariño, ¿no? Porque ahí aprendí todo, aprendí a tener amigos, aprendí a tener los familiares, los vecinos, y de ahí, fui a la gran ciudad de Buenos Aires. Tengo que agradecerle a los porteños de la ciudad, porque me acompañaron en mi etapa también de terminar la primaria en Buenos Aires, en una escuela armenia encima, en una escuela armenia, y
de allí tener gente que me enseñó un poco el camino de la fe, ¿sí? Aprender que Dios estaba, a pesar de todo, ¿no? Fue muy difícil para mí, porque cuando uno arranca en un conflicto familiar difícil, te cuesta creer en un Dios que es misericordioso, creer en María Santísima como madre, porque cuando vive un conflicto a veces complejo, la fe entra en duda o la fe entra en crisis. Más encima fui bautizado allá en mi pueblo, pero nada más. Así que fui aprendiendo en la ciudad de Buenos Aires a vivir la fe muy a los ponchazos, muy complicado. Pero eso me sirvió porque conocí compañeros, compañeras que hasta el día de hoy nos seguimos escribiendo, que me ayudaron y me acompañaron, aún en mis crisis, ¿sí? Y un elemento fuerte que para mí, yo lo vivía como normal, pero después me lo destacaron, que era que en la secundaria, en primer año, me sientan al lado un compañero que había sufrido la poliomielitis, ¿no? Entonces vivía en silla de ruedas, que era Ricardo Baruscotti, compañero, que Dios lo tenga en su gloria. Y vos sabés que compartimos 5 años con él. Y él vivía a la vuelta de mi casa, acá en la ciudad de Buenos Aires, allá en la ciudad de Buenos Aires. Y todos los días lo pasaba yo a buscar y nos íbamos con la silla de ruedas, nos íbamos al colegio, que estaba como a 10 cuadras, la secundaria. Todo el día lloviera, hacía frío, calor, nosotros íbamos por la calle y los vecinos nos veían, ¿no? Y entonces los vecinos me recordaban por el muchachito que llevaba a ese chico en silla de ruedas. Y dice, porque él era discapacitado. Y yo un día comprendí en lo profundo de mi ser, digo, mire señora, dije una vez a una vecina, ¿sabe qué? El discapacitado soy yo. Él es el hombre feliz. Porque era un pibe feliz, Ricardo, Lito. Era un hombre siempre feliz, un muchacho con una alegría, nunca y se acomodaba, y vos sabés que todo el curso, los compañeros y compañeras que había, que éramos como 41, todos, si bien, viste, cuando uno es adolescente, tiene esas peleas de adolescente, dificultad del aprendizaje, de la convivencia, pero él aportaba algo que era la unidad, que durante ahora 50 y pico de años que nos recibimos en la década del 76. Y siguen comunicados. Y seguimos comunicados y me mandan fotos, ellos, la verdad. Y fue él uno de los artífices que Dios, ahora entendido desde la fe, haciendo una relectura de la historia, cómo Dios se fue valiendo para que este lisiado que soy yo fuera pudiendo ponerme de pie. Levántate y camina, dice el Evangelio. Y yo te puedo decir que durante esos 5 años me ayudó este compañero a no perder la alegría, porque uno a veces cuando es zarandeado de chiquito viene a veces con una deuda de alegría, ¿no? Es decir, más viene la tristeza, el desánimo, ayudado por la crisis de la adolescencia. Pero este compañero me ayudó muchísimo, él y todos los demás, ¿no? Compañeras y compañeros míos. Y bueno. ¿Y cómo desde ese Gustavo, que iba al secundario, que acompañaba a este amigo que vino de Uruguay, cómo se produce ese paso para decirle sí al Señor para toda la vida? Vos sabés que es un camino bastante complejo. Toda la vida de cada uno de nosotros es compleja, pero hay que entenderla como toda una historia en conjunto, no quedarse en un momento de la amargura como diciendo mi vida nada más que es eso, sino mirar todo el conjunto. Yo intento mirar toda la vida mía y como ayudo a la gente también mire toda la historia suya. Hubieron momentos difíciles, pero momentos de alegría. Y siempre Dios estuvo.
que eso era lo que me costaba entender, que Dios estaba en los cachetazos de la situación, porque después se muere mi padre adoptivo en Buenos Aires, quedamos mi madre y yo solos. Entonces mi madre era cocinera en una fábrica y yo tenía que, mientras estudiaba la secundaria, tenía que ir a trabajar sábado y domingo. Tenía que ir a trabajar. ¿En qué trabajaba, padre? Cerca de la cancha de River, en Núñez, había lo que se llamaba, porque hoy ya creo que no existe más, lo que era el tiro federal argentino. Un circuito de tiro federal, que me consiguió el laburo el padre de unos compañeros míos, que él era justamente militar. Entonces dice, che, mira, ahí el laburo ahí para hacer de marcadores. Es decir, trabajar en una fosa marcándole a los tiradores los puntajes. Bueno, así que iba sábado y domingo a trabajar, porque necesitaba el dinero para poder vivir, porque mi madre trabajaba de cocinera, alquilábamos, nosotros alquilábamos en el un barrio, Villa Soldati, un barrio que también yo le debo mucho, porque parte de mi infancia ahí con los chicos lo pasé ahí. Y era el barrio nos consideramos el barrio de los cirujas. Se entiende lo que es el ciruja, ¿no? ¿Por qué? Porque para nosotros es normal que vivíamos rodeados de los basurales de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, ¿dónde íbamos a jugar a veces? Íbamos a jugar al basural. ¿Y qué hacíamos todos los pibes del barrio? Y recogíamos bronce, cobre, prendíamos para venderlo, cartón. Entonces jugábamos y recogíamos. Y después lo que juntábamos a veces en una semana, eso nos servía para compartir una gaseosa, para compartir un sándwich. Interesante. Usted me dice, y yo fui ciruja. Me acuerdo, esto lo aprendí, no callarlo, de un profesor de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Bombassi, cual tengo tanta alegría, ya falleció, pero fue un hombre extraordinario. Me dice, mira, yo cuando voy a la universidad y tengo que darle clase a los alumnos, digo, muchachos, acá hay un ciruja que les viene a dar clase. Y la verdad, desconocerlo, cerca de la cancha de San Lorenzo de Almagro, en el Bajo Flores. Ahí entre la Villa 1114, entre los italianos y los armenios, el Barrio Viejo, las Madres Plaza de Mayo con su proyecto de querer construir un barrio que no está terminado, los piletones, mira, hay tanto acontecimiento, pero nosotros íbamos a jugar como vivíamos cerca de diríamos, de lo que era la ciudad deportiva de San Lorenzo de Almagro, que estaba abandonada hacía años. Entonces nosotros nos íbamos con los chicos, para nosotros era una diversión, ir a todo lo que era lo abandonado de ese lugar, porque ahí inventábamos, creábamos y también éramos cirujanos. Así que eso fue la primera etapa. Y después, cuando termino la secundaria, empiezo a trabajar y el proyecto de ir a estudiar ingeniería en la Universidad Tecnológica. Vos sabés que había una deuda que yo tenía que cerrar. Por eso el tema de la identidad, ¿no? La identidad importante. Entonces, ¿cuál era la deuda que yo había dejado hacia atrás, pero que siempre mantenía una comunicación, pero necesitaba algo más? Era ir a vivir con mi padre original, ¿no? Mi padre original. Entonces le dije a mi madre... ¿Tu padre? Claro, ¿Cuál es el nombre de...? Demetrio. Con Demetrio. Tenías que encontrarte padre con Demetrio. Sí, hacer experiencia de convivir con él. ¿Cuánto? Un tiempo. Pero era el tiempo que yo necesitaba para ir como cerrando, para abrir una puerta nueva. Entonces, por eso es importante, a nadie se le niegue la identidad, ¿no? Sea quien sea. Yo con los chicos del hogar acá en San José, cuando teníamos a los pibes, la idea era sábado y domingo tenían que ir a participar con los familiares que tuvieran, sea como sea. Entonces ellos vivían la experiencia con nosotros del domingo a la noche, para ir a la escuela el lunes hasta el viernes a la tarde. Nosotros vivíamos en el hogar San José. Y después el hecho era que había que
conocer también la familia, no desencajar, porque ellos algún día volverían de nuevo y ellos compartirían con esa familia. Y lo poco, lo mucho que ellos reciban en el hogar sería un elemento también para aportarle a la familia, que era la formación, la formación. Y entonces, ¿qué pasó? Yo me fui un año, casi tuve un año con mi padre allá en el Uruguay. ¿Y cómo fue esa convivencia? Bueno, la convivencia fue algo impactante. Primero porque ya él se había casado de nuevo, entonces aparece la famosa frase de Facundo Cabral, dice, no soy de aquí, no soy de allá. Entonces, sentirte que no sos de nadie. Es decir, uno a veces en esas situaciones quiere exclusividad. Y ahí está el error. Entonces, bueno, fui a compartir con mi padre, pero ya tenía su señora y ya tenía 2 hermanitas pequeñas. Entonces, yo vivía con él allí, con ellos, pero bueno, compartí momentos con él en el taller, era carpintero. Y eso me sirvió para empezar a descubrir cómo era él, dialogar, compartir. Y se sumó, aquí vienen las novedades del camino de la vida, ¿no? Que uno no lo prevé, que una tía mía, hermana de mi padre, vivía en Montevideo, porque mi padre tenía la carpintería hacia afuera de Montevideo, casi digamos zona subrural, ¿no? Como un barrio periférico acá de Rosario, frontera, y tenía la carpintería. Y entonces yo, los viernes a la tarde, empecé a ver que me quería ir para la casa de la tía. Entonces los pesitas, moneditas que juntaba, era para poder viajar hasta Montevideo, tomar un colectivo, ir a compartir con esta tía y 3 primos hermanos. Entonces compartir con estos hermanos de sangre, por así decirlo. Primos hermanos que eran casi de mi misma edad. Y entonces esto a mí me ayudó de nuevo a retomar, a charlar, a sentarme en la mesa, a ir a bailar. Había un primo hermano que era, ¿cómo es que se les llama ahora? DJ, ¿se llaman? Sí. Él empezó de chico a organizar una pequeña empresa de eventos. Así que bueno, yo como joven también que era como ellos, me pedía que lo acompañara a armar un evento. Así que yo llegaba el viernes y ya me tenía que ir con la tía, tomaba unos mates y me tenía que ir a armar el evento y pasarme a veces sábado, domingo en un evento que ni dormía, ¿no? Muy variado. Ya me acuerdo, tengo anécdotas increíbles, porque era armar de repente un baile, pero en un restaurante muy elegante allá pasando Punta del Este. Y de repente veníamos para otro balneario a armar pizza pub. Es decir, contrataba a mi primo un lugar y armaba música con imagen y comían pizza. Era muy creativo él. Y yo tenía que ir a armar y a veces iba con los muchachos, las chicas, a tener que armar el lugar. Dormir donde se pudiera. Así que fue una cosa también muy innovadora. Y en esa etapa hubo un amor me refiero... Sí. Noviazgo. Sí, claro que sí. Soraya se llamaba. Soraya, sí. ¿Y qué habrá sido la vida de Soraya? Andás a ver, ya debe estar vieja igual que yo. Eso por un lado, y bueno, y se aproxima lo que vos me vas a preguntar, bueno, ¿y cuándo fue el momento de que usted tomó una decisión? Y mirá, entre lo de mi viejo, lo de allí, y la tía esta que un día me regaló una Biblia, dice, toma, te regalo un libro, léelo. La tía era católica pero muy abierta, eso es lo que a mí me impactó, una mujer que los domingos recibía gente, mira, se armaba la tertulia, vamos a poner un término muy elegante, se armaba una convivencia los domingos de guitarreada, mate amargo y vino tinto, vamos a ponerle esos 3 elementos, entonces ahí se compartían, venían unos conocidas de ella, viste, gente... Había de todo allí, había gente de todo. Y era en la época de los militares. Y por ser la época de los militares fue complicado.
yo no tomaba dimensiones allá en el Uruguay. Ella invitaba los domingos y era gente de distintos partidos, pensamientos. Éramos 7, 8. Todos los domingos se compartía el mate, la guitarreada y el vino tinto, te digo con esto así. Y compartíamos, se hablaba de todo. Yo aprendí a dialogar, a saber que el diálogo hay que aprenderlo, hay que ejercitarlo, no es que se dialoga de un día para el otro, no. Entonces ahí se aprendía a dialogar de religión, de sexo, de política, es decir, todo. Y había gente muy capacitada, muy intelectuales. Hasta que un día en una discusión, la discusión viene, me acuerdo, un conocido, que después nunca más ya supe de él, que pasó, un sociólogo, era uruguayo, muy importante, que era uno más, que bueno, ni sabía de qué se dedicaba ni nada, pero era muy capaz. Era locutor de radio en una época, locutor de televisión. Y un día me dijo, vos te pareces a un cura. Y yo nunca me imaginé que, si yo no había ido a una misa, estudié en un colegio de cura, pero se ve que él captó la cosa. Él se supo que yo había estudiado en una escuela secundaria, que él había estudiado en los maristas, los hermanos maristas. ¿Te pareces a un cura? Sí, te pareces a un cura, me gritó en una discusión. Sí. Ese grito me lo dijo y pasó. Pero eso me entró a dar vuelta en la cabeza. ¿Por qué me dijo que me parezco a un cura? Y él había entrado en una etapa, un hombre ya grande, de no creyente. Y eso que había estudiado en el hermano marista, con una formación religiosa. Que después me enteré, a los varios años, que él fue a El Salvador, República del Salvador, a la universidad a dar clases. Y dice que se había convertido cuando mi tía le dijo que gracias al grito de él, yo había entrado al seminario. Eso para él fue el otro cachetazo, para él le volvió Dios. Fíjate, no solo bárbaro. Dios me llamó a mí, sino que después de varios años en la universidad, al otro lo llamó a él. Entonces, él hubo un hombre de Dios, un carismático, una capacidad de ser líder. Y bueno, eso hizo que yo le escribiera una nota en la escuela, a raíz de todo ese grito, ¿no? Porque después me iba al taller, trabajaba la semana y me daba vuelta, me acostaba a dormir. Porque para mí los fines de semana era importante en mi formación de vida. Crear espacios para dialogar. Eso no significa no discutir. Pero dialogamos, discutíamos, pero éramos felices, entre medio guitarreada y mateada, ¿no? Y después cada uno se iba. Nadie sabía dónde vivía el otro. Entonces, eso para mí fue importante y definió la experiencia de Buenos Aires y despidió eso que me llevó justamente a decir, gracias a esa experiencia yo pude ir a vivir una experiencia nueva, que era el colegio donde yo había estudiado en la Villa Soldati, en la capital federal, para vivir con los curas, con la finalidad de seguir estudiando ingeniería. Pues ellos nunca me dijeron que no. Entonces la experiencia con ellos me ayudó a mí a seguir creciendo. Y ahí fue el compromiso que fui al seminario y ahí empieza toda una trayectoria que es una etapa nueva, ¿no? Qué bárbaro. Así que sí, gracias a Dios. Y después, bueno, para probarme a ver si yo andaba o no, cuando entré al seminario a la formación, éramos 7. Y de los 7 me dijeron, no, usted vaya con los niños del hogar. Claro, mis compañeros iban a una casa con cama cucheta, entonces se hacía una experiencia de postulantado, pero mi postulantado era muy particular. El postulantado mío era vivir con los chicos del hogar. Eran 23 pibes, 23 chicos, en un pabellón, yo en la punta. Fue la primera vez que yo me puse a llorar de sentirme
en una prueba increíble, ¿no? Me dormí entre lágrimas esa primer noche. Porque claro, yo vivía en una comunidad religiosa con los curas, y de golpe y porrazo tenés que compartir con 23 niños. Niños y adolescentes, ¿no? Y más el chico, cuando vos vivís en convivencia, te prueba dónde está tu debilidad. Diría uno como que te mete el dedo en la llaga donde a vos tenés que sanar, ¿no? Entonces, el problema es una escuela para aprender a ser feliz. Entonces, eso me ayudó muchísimo los chicos del hogar. Esa fue una etapa fuerte, de los cuales se ve que los curas me querían probar a ver si yo andaba bien o no. Si no, basta. Los otros compañeros vivían en seminario normal y clásico, y yo vivía en el seminario, pero con los niños del hogar. Y bueno, listo, fue una época interesante porque todos los seminarios teníamos que trabajar. Mi trabajo, entre comillas, eran los chicos. En cambio, los otros compañeros que yo tuve, algunos en una fábrica, otros en un supermercado. Entonces íbamos a estudiar a la noche en la Universidad Católica y por la mañana y en la tarde laburar. Qué bárbaro, padre. Y allí, bueno, el Señor a través de los Caminos Sacerdotes, que es una historia muy larga, lo trae al norte del país, claro, a Rosario de la Frontera. Claro, y vos sabés que a mí me mandan a Chile. El tema de Chile, yo voy y vengo a cada rato, porque estoy un rato y me vuelvo. Es decir, cuando me ordené, me mandaron a Mendoza, estuve feliz ahí en Mendoza con un padre en una parroquia, Santa Bernardita. Me ayudó muchísimo, porque descubrí mi vocación pastoral. Si bien ya la venía haciendo con los pibes y la venía haciendo en el seminario, con convivencias, encuentros juveniles, dar clases, pero ahí era solo la actividad parroquial. Y de ahí me mandaron a Chile. Estuve en el puerto Valparaíso. El puerto está al lado de Viña del Mar. El puerto es la zona bohemia por excelencia, diríamos de la quinta región. No me atrevo a decir los demás lugares porque no los conozco. Pero de la quinta región, vivir en Valparaíso es vivir codeándote con la pobreza, con la miseria, ¿no? Es como, no sé si alguna vez has visto que muestran la fotografía del caminito de la Boca, Sí. De los conventillos pintados de colores. Bueno, imagínate que el caminito de la Boca es una cosa chiquita, en un barrio chiquito. En cambio, Valparaíso, que es un puerto, es un barrio pero gigante, con recovecos, cerros. Me acuerdo lugares impresionantes, ver familias que viven allá en una quebrada, abajo de todo, ¿no? En Chile, Valparaíso se gambetea con la pobreza, uno dice. Gambetea con la pobreza, en un partido de fútbol, ¿no? ¿Viste? Gambetear. Ahí estuve, trabajé increíble con la gente, tuve un año. Hice, la verdad, una actividad interesante. Y me ayudó a la gente también de la miseria, la pobreza allá de la quebrada, que se puede ser feliz. Lo importante es no perder la capacidad de lucha. No perder la capacidad de lucha. Y de superación. La gente, aún allá en la quebrada, porque acá estamos hablando Rosario de la Frontera, por más humilde que sea, pero vive en un barrio digno. Pero vos sabés lo que es vivir en una quebrada. Y son, por decir, la casa. La casa es una casita de madera con unas chapas, una arriba de la otra, ¿no? Como terraza. Bajás escalerita, andás gambeteando y cuando llueve, eso, imagínate. Entonces, ahí estuve. Y de ahí me propusieron venir al norte. No sabía ni dónde quedaba Rosario de la Frontera. Así que vinimos vinimos. El padre Manzano, José Manzano, me dice, y un padre Alberto, dice, vamos a ir hasta el norte, vamos contigo, ¿querés venir? Sí, digo, porque me habían propuesto si yo quería venir para el norte. Sí, ¿por qué no? Así que vinimos,
y acá en la zona paramos, me acuerdo una noche, paramos creo que en el Automóvil Club, ¿no? Nos habían dicho que podíamos ir ahí una noche. Después el otro día empezamos a dar vuelta en Rosario, nos conectamos con una familia acá, que era porque uno va descubriendo cuáles eran los motores que Dios se había valido para que nosotros pudiéramos venir. Fue un encuentro con un padre que no está, padre José Giacomelo, que se había encontrado con José Enrique Olmedo en Buenos Aires, no sé cómo fue, ahí yo hago agua en eso. Pues se encontraron y fue la invitación, y el otro padre le dijo al padre José Manzano, todo José, muy mal. ¿Cómo se llama el centro? San José. Es decir, ¿y cómo se llama el barrio de Villa Llama? ¿Está la capilla de San José? Digo, es más que evidente que San José ha estado acá y ha sido el que nos ha guiado, haciendo una relectura de la historia, ¿no? Encima fue don José López Sendín, que tengo que decirlo, que la última casa que estaba acá por la avenida Palau, en aquella época, el año 90, entre el 90 y 91, era don José López Sendín, que vivía en la punta. Y fue él el que señaló con un dedo, que dice, ¿por qué no piden un pedazo de esto que estaba abandonado? Estaba abandonado. El sistema de la Escuela Normal Nacional, ¿te acordás? Que era la granja de la escuela. La llamada granja. Entonces, estaba muy, muy abandonada. Y mirá cómo son las cosas de Dios que San José interviene en esto. Bueno, de ahí vine para acá. Dice el padre José Manzano, dice, bueno, arreglátela como pueda. Me dio un abrazo, subió al colectivo y se fue. Y me dejó acá. Así que tengo que recordar a varias vecinas que me acogieron, donde yo iba a compartir a veces un café con leche. Doña Milagro. Esas fueron las dos primeras personas que me recibieron en la capilla. Y para el lado donde íbamos a vivir, que era ya el barrio Mirador, estaba Lucio Romano. Lucio Román, que era de Ojo de Agua. Mirá vos las cosas cómo se van dando. La casita que nosotros teníamos que abrir el hogar de niños era ahí en Duraznito, casi cerca de Ojo de Agua. Lucio era campesino de aquella zona y vivía a media cuadra. Con su esposa Marta. Con la esposa Marta, sí, una maestra. Y don Lucio vino y se ofreció, dice, no quiere que lo ayude, porque él me veía todos los días a mí paleando con una carretilla allá en la calle Pasaje Sala, en el barrio Mirador. Eso llamó mucho la atención en ese tiempo. No es que otros sacerdotes no lo hagan, pero ver a un sacerdote pasar con la carretilla, al rato pasaba con un tractor, al rato pasaba en la citroneta. En la citroneta. Tuvo un accidente un día viniendo de Salta, que se dio la vuelta, cargado de limones. Traía limones de Salta. Camposanto. Lo que pasa es que fui a hacer una novena y no dormía bien. De noche, viste, la gente te hace la cena de noche y se quedan hablando hasta la 1 de la mañana. Al otro día temprano el Rosario del Alba, a la noche la misa, visitando acá, ya estaba cansada. Y me vine y es un cerrar de ojos y casi me mato. Y bueno, a todos estos vecinos, y con el tema de que habían conocido a José, entonces la propuesta que nosotros teníamos, pero se ve que San José nos llevó por un camino, era irnos al sur, pero íbamos a ir a Neuquén, porque hay los salesianos, o acá en el norte. Y los superiores, el padre José, sobre todo pues José Manzano, decidió venir al norte. O sea, aquella opción del sur quedó fuera. Y bien, entonces cuando llegué acá, empecé a trabajar, no teníamos lugar donde vivir. No teníamos, digo en plural, no tenía lugar donde vivir yo, porque llegué con todas las cosas cama, ladera, todo para el hogar de niños que había que instalar, pues la consigna era instalar el hogar, instalarnos en la capilla, que el arzobispo nos entregaba como tarea, y habilitar la casita del barrio. Y el terrenito que nos habían donado
me acuerdo, la municipalidad con el intendente que estaba, el Lalo Correa, el hermano era sacerdote. Sí, padre Oscar Correa. Entonces él nos ayuda a hacer el trámite, junto con Segovia nos entregan 8 lotes allí en el barrio Mirador para construir esto que está acá. Esto teníamos que haberlo construido allá. Entonces la casita estaba enfrente, una casita abandonada, hacía años, entonces fuimos y la compramos, eso abandonado, y terminarla. Resulta que cuando yo llegué no estaba terminada nada. Le faltaba la luz, el agua, el gas, las puertas, la ventana, no tenía nada. ¿Y dónde voy a vivir? Entonces, y encima venía con toda esa cantidad de cosas que traía para el hogar. Entonces nos prestan, la familia Olmedo, en la calle Salta hay una casa abandonada que era del papá y la mamá. Yo me acuerdo que la mamá se llamaba Teresa. Y entonces se ve que se pusieron de acuerdo entre todos los hermanos y hermanas prestarnos la casa para que nosotros pudiéramos vivir hasta que nosotros terminamos la casita aquella. Pasa que un pequeño detalle, esa casa hacía 15 años que estaba cerrada. Conseguí un catre y lo puse en una especie de galería abierta que tenían en un patio interno, donde se ve que lavaban la ropa antiguamente. Puse el catre contra una pared, digo, acá no me mojo. Me taparé, me tapo y me conseguí un perrito que me avisara si pasaba algo, y dormí afuera. Dormí como 7, 8 meses a la intemperie, pero con techo de chapa. Ya para mí era un lujo. Y digo, bueno, las mañanas me iba a trabajar en la casita allá donde el don Lucio Román me veía a mí con la carretilla paleando, dale, y para poder avanzar algo, ¿no? Y terminar esa casita. Porque encima el proyecto estaba enfrente, que era lo que hoy la plaza de Mirador, era donde íbamos a construir la escuela. Pero, como siempre, hay obstáculos oscuros que aparecen, y digo oscuros, porque a veces hay intereses oscuros que nos impedía avanzar en la construcción, tomar posesión de los terrenos. Eran 8 lotes, imagínate dónde está la plaza. No avanzaban, nos habían entregado al municipio los terrenos, pero resulta que quien tenía que hacer la escritura no la hacía y quien tenía que hacer el plano no lo hacía. Toda la semana peleando, luchando y orando, ¿viste? Porque veía que la obra no avanzaba. Está bien, yo seguía en la capilla de Villa Manuela, había que recondicionarla, armarla, encima no tenía nada para celebrar una misa, era un vaso y un plato, porque no tenía ni eso para la Eucaristía, lo mínimo que da así. Y entonces, bueno, la parte pastoral, iba conociendo gente, me iba relacionando, íbamos viendo el tema del hogar allá en San José. Encima no tenía ni vehículo, entonces tenía que hacerme a veces llevar con uno 10 kilómetros hasta allá para ver. Entonces estábamos desconcertados, yo sobre todo estaba desconcertado. Digo, Señor, algo pasa. Y pasó un año de discusiones, de pelea, no avanzábamos. Entonces un día don José Olmedo, el padre José Manzán, que en la provincia había venido, y claro, yo ahí no le podía dar alojamiento, entonces él iba a vivir, ¿viste? Estaba 1 o 2 días en el Hotel Terma, en algún hotelito, y yo vivía en la casita ahí, a la intemperie, que iba a decir, no tengo otro lugar. Y bueno, así fue todo, que empezamos a ver. Venimos un día, a don José Olmedo se le ocurrió, vinimos a ver a don José López Sendín. Entonces estaban 3 José, los 3 José, José Manzano, el padre Olmedo y el Sendín. Y charlando, hablando de este problema que no avanzaba, la entrega de la escritura ni de los planos, algo pasaba con ellos. Había una trama de fondo oscura. Y entonces don López Sendín, cuando salimos para acá, para afuera, para la casa ahí,
Y se señala, levanta el dedo y señala acá la obra. Y dice, pero ¿por qué no piden un pedazo de la escuela que está abandonada? Y ahí empezó la nueva creatividad. Y ahí empezó el trámite en Buenos Aires, porque era de Buenos Aires, era nacional. Sí. Así que bueno, en silencio, porque digo, acá hay gato encerrado. En silencio empezamos el trámite. Que llegó después la época de Menem, que pasan todas las escuelas nacionales a la provincia. Así que traer toda la gestión que habíamos empezado en Buenos Aires, traerla a Salta. Así tuvimos 2 años luchándola en Salta, en el Gran Bur. Y mientras sucedía todo eso, se acercaron muchos jóvenes a trabajar. Sí. Entonces, ahí se me sumó algún hermano joven que venía de Buenos Aires, estaba haciendo su experiencia, el provincial lo mandaba para acá, andaba ya a Salta, acompañarlo al padre Gustavo, y entonces se me fueron sumando. Y después se me fueron, cuando empezamos con el hogar, se me fueron sumando laicas y laicos que venían de distintas obras, de las pastorales juveniles, todo lo otro, que querían hacer una experiencia de inserción. Así que venían, total yo sumé, hasta una época que estuve yo, 20 voluntarias y voluntarios pasaron por acá, 20. De Mendoza, de Buenos Aires, de Italia. Y ahí recordamos de Chile. Carlos Samirata. El Carlos, mira, gran cantor de tango. Debe estar cantando tango todavía por ahí. Es diácono permanente. Es diácono. Pero su vocación, yo le dije a él, digo, mirá, no la niegues. Es una vocación que Dios te regaló de ser cantante. Y de tango, cantaba muy bien, ¿te acordás? Y hay peregrinos y escoge. Y después, bueno, arrancamos con toda esta movida de laicos y laicas, me daban una mano, empezamos con los proyectos de los talleres, empezamos a modelar la capilla para la parroquia, es decir, el hogar de niños, así que teníamos un montón de frentes, pero una vida increíble. Yo no me arrepiento, en una alegría, a mí digo, esta es la obra de Dios, ¿no? Ahora, ver esta obra de Dios en el paso del tiempo y qué sientes, padres, al ver con el paso de los años cómo ha crecido la obra, cuántos alumnos han pasado, cuántas personas se han encontrado con Cristo, cuántos eventos. Vos sabés que uno tiene que ser como el pasto verde, decía don Atahualpa Yupanqui. El pasto verde, uno busca ser pasto verde porque pasa la tormenta y el pasto sigue. Los vientos, las tormentas, pero hay que ser pasto verde. Entonces uno me convence. ¿Qué significa esto? Uno tiene que ser sencillo y humilde, pero más que pronunciar las palabras hay que vivirlas, la humildad y la sencillez. Quiere decir, uno ve la obra de Dios, ¿no? Si uno analiza la obra humana, el trabajo, ve cuánto trabajo. Imagínate que uno dice, después no quiero ni hablar a veces, porque digo, mira, hasta los caños perimetrales que vos ves vinieron de Mendoza, porque fuimos a buscarlo allá a la destilería de YPF, en Luján de Cuyo, buscar 5 toneladas de caño de tubing, esos caños redonditos. Son los que pertenecen al pozo del petróleo, ¿no? Mandan el vástago para perforar. Y esto es conseguirlo, después tratar de traerlo, ver un transporte que no nos cobre, porque si nos cobra una fortuna traer más de 5 toneladas, no, creo un poquito más, pero 5 toneladas. Y después traerlos, hacerlos cortar en los talleres para que también aprendan, ¿no? Me acuerdo el padre Patricio, que estuvo por acá cuando era seminarista, dice, yo me acuerdo cuando estuve en Rosario que usted me puso a pintar los caños. Alguno me lo dice, viste, como que probándolo. Claro. Digo, hermano, era laburar. Había que trabajar. Venía acá a trabajar. La obra de Dios y pasto verde. Ahora el pasto verde es pisado. Y sí, se lo pisa, el pasto. Pero vos sabés que vuelve a renacer. Vuelve a renacer.
Entonces yo dije, esta es la actitud. Yo vuelvo a Rosario, la frontera, yo ya lo había dicho, bueno, la vuelta mía, la final, va a ser acá. Si no sé, Dios sabrá. Pero digo, mientras pueda servir en otras obras, veía frentes diferentes. Estuve en Buenos Aires, Bajo Flores, si bien fue el lugar, pero un lugar muy complicado por el tema de la droga. Después estar en Chile. En Chile, la zona comercial, me acuerdo, del centro, hay una iglesia, hablando con los extranjeros, ¿no? Sabiendo la realidad de los palestinos, la realidad de los coreanos del sur, los de Haití, conviviendo con toda esa gente. Entonces era muy variada la cosa, y siempre fui al frente de batalla. Y dije, bueno, ya a veces mi salud también ya empieza a decaer, ¿no? Tuvo en este tiempo y en este proceso, en este andar, en esta lucha, un momento complicado de salud que usted ya lo respondió como una escuela de aprendizaje. Sí, fue complicado. En Buenos Aires me dio un problema, una ACV. Estaba celebrando una misa y ahí en el altar, ahí me dio el ataque de ACV. ¿En plena misa? Sí, terminé la misa como pude y le dije a la gente si me ayudaba a bajar del altar, ayudarme a bajar del altar, y me llevaron a internar. De ahí partí, que me cargaron un auto y me llevaron al hospital a internarme. De ahí recibí esta cruz, mirá vos, la llevo siempre con mucha alegría, con mucha honra y con mucho respeto, porque es la cruz del Señor, pero a la vez también porque esta cruz perteneció a un padre que era Ricciardelli. Ricciardelli fue aquel hombre sacerdote que entregó su vida allí en la Villa 1114, frente a la cancha de San Lorenzo, a tal punto que lo enterraron allí, en la iglesia madre del pueblo, y de ahí nacen los curas villeros. Lo habrás escuchado nombrar, Villero, la gran tarea. El obispo Villero, que Gustavo Carrara, que éramos del mismo decanato, compartimos hasta hace mucho tiempo trabajo, y después, bueno, a mí me trasladaron para otro lado, y fueron a visitarme la gente de la villa, porque se enteraron que yo estaba internado, y me regalaron esta cruz del cura Ricciardelli, y con mucho honor la llevo, recordándolo a ese hombre de Dios que entregó su vida por los más pobres, y al cual sigue siendo ahí en esa iglesia muy humilde, Madre del Pueblo, en la Villa 1114, sigue enterrado él y sigue siendo un lugar de veneración de un hombre de Dios. Y en esta segunda... La avenida, la segunda con la de Martín Fierro, en la segunda sí. Vos sabés que yo estoy abierto. ¿Qué te puedo decir que? Yo estoy abierto a lo que Dios diga. Ahora estoy tratando de ubicarme, compartiendo con estos nuevos compañeros, que ya ellos son los que están a cargo de la obra. Entonces yo vengo como uno más, te vuelvo a decir, ser como Pasto Verde. Pero vengo uno más y bueno, ¿qué es lo que Dios me va pidiendo? Y me va pidiendo, por ejemplo, confesar, dar la misa, ir al campo, ir a los pueblitos. Yo en aquella época iba poco a los pueblos, iba más padre Marcelo Capano, a veces iba el padre Joaquín, porque yo, claro, estaba acá en la acción. Ahora digo, ya voy contento para el lado de San Lorenzo, para aquella zona, aunque me gustaría ir más tiempo. Y a veces te viene la tentación de decir, y si me voy y me quedo en Potrero. Total, me acuerdo, hice hacer un salón, que tengo que verlo, ese salón que lo diseñé así marcando en el piso. Acá vamos a hacer un salón, porque había una piecita de piedra, no sé si vos te acordás. Sí. Y ahora hay un salón hermoso. Salón. Bueno, al costado hay un salón, ese lo hice hacer, digo, no, acá tenemos que hacer una pileta con el agua, con todo, con mesa, cosa que la muchachada de los chicos, de la catequesis se reúna, y digo, y sea anexado con la pieza en Potrero. A veces me digo, pero sería como romper el esquema de la vida comunitaria, ¿no? Claro. La vida del religioso, pero
Si fuera un cura diocesano, bueno, me iría a vivir allí. Segunda sección. Que ojalá el Señor, por la gracia, pueda constituir una parroquia eso. O una cuasi parroquia. Esa segunda sección. Padre, una bendición para los que van a... Sí, bendito sea Dios. A todos con corazón grande, los abrazo en el amor de Dios y de la Virgen Santísima, y reciban toda la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Son mis hermanos.